Ahora sí. Adelante, Pastor Henry. Muy buenas noches, queridos hermanos, sembradores en Cristo Jesús. Una bendición estar con ustedes esta noche, seguir creciendo en la fe, en la gracia, y hoy tenemos pues muchas bendiciones de estar juntos. Y sobre todo recuerden que estas charlas de ánimo a sembradores es nuestra charla número 4 y queremos seguir trabajando con ustedes hombro a hombro y también seguir creciendo en la fe. Damos en este momento la palabra a nuestro hermano misionero Matt. Él va a iniciar con la oración y también una pequeña introducción para esta noche. Muy bien, muchas gracias, Pastor Henry, Pastor Nixon. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos para trabajar en este campo misionero, en la cosecha, en el reino tuyo. Al examinar nuestros corazones y nuestras vidas y nuestros ministerios, reconocemos que hemos fallado en servirte perfectamente. Confesamos todos nuestros pecados, pero también confiamos en el perdón que tu Hijo ganó en la cruz y confiamos que la perfección de Jesús, el sembrador perfecto, es nuestra por medio de la fe. Pedimos que estés con nosotros esta noche mientras vamos hablando de las oportunidades y las puertas abiertas que tenemos ante nosotros para brindar tu paz y tus buenas nuevas a otras personas. Que estés con nosotros y pedimos tu bendición sobre nuestra charla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nosotros estamos renovando el curso La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Todos ustedes han tomado este curso en algún momento y queremos hacer más para capacitar a nuestros estudiantes y sembradores para decir a otros, venga a ver lo que Jesús dice en su palabra. Entonces, en este curso renovado estamos tratando de brindar algunas estrategias para invitar a otros a participar en un grupo sembrador. Y en conversaciones con el pastor Nixon y el pastor Henry y el pastor Abraham, hemos decidido compartir estas estrategias con ustedes, los sembradores, por medio de estas charlas ya programadas. Entonces, en esta charla y en siguientes charlas voy a estar y para simplemente aprovechar algunos momentitos para compartir estas ideas. Estas ideas no son las únicas formas para ir y invitar e invitar a otras personas, pero son algunas ideas que posiblemente podrían funcionar en su caso, por su lado. Para los de ustedes que actualmente están en el curso, la palabra crece multiplicando discípulos, puede ser un repaso, porque creo que fue la semana pasada, ¿cierto? El pastor Andrew me invitó a compartir algunas de estas estrategias con ustedes. Pero pues les doy gracias de antemano por permitirme compartir estas estrategias con ustedes de nuevo. Entonces, voy a compartir aquí, voy a compartir la pantalla y voy a tomar unos 5 minutos para compartir algo que... ¿me puede dar permiso, Nixon, para poder compartir la pantalla? Y... A ver. Debe ser ahí donde dice compartir pantalla, debe haber un botoncito para dar permiso a nosotros para poder compartir.
Muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿pueden ver la pantalla ustedes? Donde dice introducción. Muy bien. Ok, excelente, excelente. Perfectamente. Muy bien, gracias, Benjamín. Muchas gracias. Entonces, alguna pregunta para ustedes. ¿Qué necesita hacer uno para llegar a ser médico? ¿Qué necesita uno para llegar a ser médico? Pues tiene que estudiar mucho, ¿cierto? Aprobar exámenes, completar internados o pasantías. Tiene que esforzarse en los estudios para llegar a ser un médico. ¿Qué tiene que hacer uno de los hijos del pastor Nixon si quiere ser un futbolista profesional? Un jugador de fútbol profesional, pues tendría que practicar por años y ser notado por un entrenador y hacer un buen trabajo con las pruebas, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si nosotros queremos lograr algo en la vida, necesitamos hacer algo. Pero, ¿qué tiene que hacer alguien para llegar a ser un discípulo de Jesús? Pues es diferente. No depende de lo que nosotros hagamos. Necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, penetrando nuestros corazones con el mensaje del Evangelio. Ustedes como sembradores tienen la obra de ir y hacer más discípulos. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Pues van a hacerlo usando el mensaje, las buenas noticias, la palabra de Cristo. Pablo nos dice esto en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la pregunta siempre ante nosotros es, ¿cómo vamos a crear un público para el Evangelio? A veces hablamos de esparciendo la semilla, compartiendo la semilla de la palabra de Dios. Y es cierto, simplemente necesitamos compartir la semilla de la palabra de Dios con otras personas y el Espíritu Santo va a hacer la obra. Él va a hacer el trabajo difícil. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a crear un público para el Evangelio? Y en este curso renovado, la palabra crece, el discípulo hace discípulos, estamos enfatizando 4 estrategias, iniciando conversaciones sinceras. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Y de qué vamos a hablar con otras personas? Número 2, compartiendo materiales digitales e impresos con un plan de seguimiento. ¿Cuáles son los recursos disponibles? ¿Cuáles son los recursos de Academia Cristo que ustedes pueden utilizar para crear un poco de interés y para hacer una invitación, para decir, ven a ver a alguien para que venga a escuchar más sobre Jesús? Para los que están en el curso, hablamos de también usando el proyecto final, no necesariamente como una excusa, sino como una avenida, una puerta para traer a alguien a los pies de Jesús. Y también hablamos de cómo podemos utilizar a otras personas que ya tienen interés como miembros de nuestro equipo para invitar a aún más personas. Esta noche quiero compartir con ustedes algunos materiales que tenemos, especialmente unos materiales impresos nuevos que tenemos que pueden descargar gratuitamente del sitio web de Academia Cristo y utilizar en su esfuerzo para juntar grupos y invitar a otras personas. Entonces, aquí en la pantalla tenemos 3 versiones, pero tenemos aún más opciones en el sitio web. Y son volantes de publicidad que pueden descargar, ajustar, personalizar, imprimir, pueden ir a una papelería y imprimir y repartir, dejar con los amigos, pasar a los vecinos. Tienen un espacio para escribir un mensaje. Tal vez, por ejemplo, aquí vamos a ver esta versión en más detalle. Hay un espacio blanco para poner,
la tienda de Juanpa en el barrio El Recuerdo, cerca de las universidades, pensando en nuestro hermano sembrador Camilo. Su grupo se reúne en su restaurante que se llama la tienda de Juanpa. Entonces la idea es poner la tienda de Juanpa, barrio del Recuerdo, por tal calle, los domingos a las 9 de la mañana, y algo físico que pueden usar para tratar de llamar la atención de otras personas. Tenemos versiones en color, tenemos versiones en blanco y negro, tenemos diseños diferentes, depende de su gusto, depende del gusto de su comunidad. También tenemos otros recursos si ustedes ya están familiarizados con estos recursos, las meditaciones diarias, las canciones de Academia Cristo, los libros, la Biblia popular en versión PDF. Puede funcionar mandar un link a un amigo, mandar un PDF sobre una sección de la Biblia popular, una canción a alguien para tratar de crear un poco de interés. Unas sugerencias, pensando en el uso de estos materiales, puede ser muy útil tener un plan escrito. Ok, voy a compartir un volante con este amigo este día y dentro de 8 días voy a compartir una meditación por WhatsApp con este amigo y dentro de 15 días voy a preguntarle a mi amigo qué le pareció, si tenía preguntas, y poner ahí las fechas. Ok, dentro de 15 días o en tal fecha hice mi primer contacto. Y también usar preguntas. ¿Qué le pareció el devocional? O ¿qué le pareció la canción que compartí contigo, mi amigo? Para tratar de iniciar también una conversación. Aquí tenemos un ejemplo de un plan escrito. Ok, voy a compartir con Martín el 27 de octubre un devocional. El 4 de noviembre voy a preguntarle qué le pareció. Entonces, esto es todo porque quiero guardar tiempo para los hermanos pastores Nixon y Henry. Esto es nada más como un anuncio antes de iniciar la charla. Avisándoles en cuanto a estos materiales. Lo que voy a hacer es dejar en el chat el link al sitio web de Academia Cristo donde pueden encontrar estos volantes y descargarlos. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto a cómo encontrar y utilizar, estoy a la orden, estoy para servirles. Entonces les dejo con estas palabras de Isaías, el profeta Isaías, pues Dios hablando por medio de Isaías diciendo, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo que cual la envié. Qué gran promesa que tenemos, que Dios va a llevar a cabo sus propósitos, que Él va a producir el fruto, Él va a hacer crecer. Que Dios les bendiga mientras van compartiendo la semilla de la palabra de Dios. Un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Voy a estar aquí para la charla. Para poder disfrutar de este compañerismo con ustedes, pero devuelvo la palabra a los pastores Nixon y Henry. Muchas gracias, hermano, y tenemos muchos recursos para ayudarnos y es de una alta calidad estos diseños. Muchas gracias, misionero Mateo, y los que han hecho trabajo en cuanto a esto. ¿Y qué más? Que es sin gas. ¿Se acuerdan? Los productos que son sin gas son los mejores para nosotros, sin gastar.
y podemos usar. Bienvenidos de nuevo. Tenemos hoy nuestro estudio, hablar de ustedes, los sembradores y la parábola del sembrador. Es una bendición seguir creciendo juntos y seguir trabajando hombro a hombro. Es lo más bonito de este ministerio, verlos crecer a ustedes. Hoy hombro a hombro estamos ayudando en la iglesia del Señor para que el reino de Cristo siga creciendo. Pasamos a la siguiente. Y cuando estamos estudiando la parábola del sembrador, encontramos que hay una concordancia bíblica y conocemos estos como los evangelios sinópticos. ¿Y por qué son sinópticos? Porque muchos estudiosos de la Biblia ponen estos tres evangelios como en tres columnas porque enseñan los mismos temas, traen las mismas historias bíblicas y es más fácil poder verlos de una manera de sinopsis, ¿sí? Cómo vemos el mensaje de salvación, como lo estamos viendo aquí con la parábola del sembrador, viendo a San Mateo, a Marcos y a Lucas. Y cuando estamos viendo esto, encontramos una verdad grande de la palabra de Dios. Y necesitamos dos lectores para iniciar la lectura en esta noche. El primer lector que lea, y vamos a usar de los evangelios sinópticos, el evangelio de San Mateo. Y vamos a leer el capítulo 13, San Mateo capítulo 13. Vamos los versículos del 1 al 9, el primer lector, y el segundo lector los versículos del 19 al 23. Y vamos a concentrarnos en unas preguntas para que todos podamos compartir. Muy bien, Vivi. La primera parte, capítulo 13 de Mateo, versículos del 1 al 9. Te escuchamos. Amén. En el nombre del Señor voy a leer la palabra. Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual al 70 y al cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Vivi. Otro hermano que desee ayudarnos con la lectura, los versículos del 19 al 23. ¿Quién desea leerla? Katia, muy buenas noches, te escuchamos. Y puedes empezar desde el verso 18, por favor. Te escuchamos, Katia. ¿Puedes abrir tu micrófono? El micrófono, Katia, ¿puede desactivarlo, por favor, para que le escuchemos? Parece que tiene problemas. Javi había levantado la mano. Te escuchamos, Javi. Por favor, hermano Henry, ¿me recuerda el capítulo, por favor? Dice Mateo 13, vamos a leer los versículos 18 al 23. ¿Le ayudo a leer? Dale, hermano. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias, Álvaro. Encontramos en esta parábola del sembrador que hay 4 clases de oidores. Todos nosotros como sembradores siempre nos vamos a encontrar con estas 4 clases de oidores. Y vamos a hablar un poco más en las preguntas que tenemos preparado de estos oidores. Es más, cuando estamos escuchando estas preguntas, recordemos que usted y yo fuimos parte de los, tal vez de los 3 primeros oidores. Y no perdamos de vista esto. Y lo más importante es que cada vez que vamos avanzando con esto, eso nos muestra la realidad de nuestros grupos sembradores. ¿Qué es lo que vivimos cuando estamos llevando la palabra de Dios? Y por eso vamos a la primera pregunta que nuestro hermano Nixon tiene preparada para nosotros. Gracias, hermano querido. Muy bien, entonces vamos a empezar de una. ¿Por qué no tengo éxito al predicar la palabra de Dios? Como notamos en la imagen, hay sillas preparadas, quizás un cafecito que hemos preparado, una comidita esperando esas personas que dijeron que iban a venir a estudiar la palabra de Dios, pero al fin del día no llegaron casi nadie. ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Verdad? Entonces, vamos a enfocarnos unos momentitos, unos minutitos en reflexionar, analizar y pensar en esta pregunta. A ver, ¿por qué no tengo éxito al predicar la palabra de Dios? Podemos hacer la pregunta de forma general, pero también muy personal, muy particular para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunas razones que usted pueda pensar o que haya experimentado en su vida como sembrador? Adelante, Ovidio. Sí, buenas noches nuevamente y todos los compañeros, bienvenidos. La verdad que se habla de que cuando queremos lograr un objetivo, como reunir gente para expresarles y enseñarles la palabra, debemos de hacer una buena planificación primeramente para crear estrategias y ver de qué forma podemos llegar y juntar una buena cantidad de personas. Porque la verdad que cuando no se logra el objetivo, desanima a la persona. Debemos de estar seguros y formar el grupo que uno quiere para que animen a otros también. Debemos de usar la influencia de otras personas de la comunidad para poder atraer a la mayoría de la gente que se llene y que sea incapaz de absorber a todos los hermanos el espacio que tenemos para sentirnos satisfechos y podamos pedir con más alegría la presencia del Espíritu Santo para que ilumine y podamos expresar la palabra y compartirla con los hermanos, porque cuando se logra el objetivo, tiene que haber habido un buen plan y una buena visión. Gracias, pastor. Gracias, Ovidio. Adelante, Félix. Y luego vamos a dar nuestro punto de vista. Hermanos, pastores, buenas noches. Yo pienso que el enfoque que uno tiene que hacer no es pedirse uno. Los resultados que se obtengan pueden que no sean inmediatos. Los resultados pueden ser como una semilla que puede germinar en un momento dado, puede que germine rápido, puede que germine después de un tiempo. Generalmente la obra no es de nosotros solamente somos instrumentos
pero la obra es del Espíritu Santo y de Dios con la palabra que uno la está dando. Y puede ser que no dé fruto, no dé resultados inmediatamente, pero el tiempo en que se manifiesta no está dado por nosotros. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser insistentes en continuar con el trabajo, no quedarnos desanimados por un resultado inicialmente pobre. El Espíritu Santo nos va dando a través del tiempo el conocimiento y la experiencia y nos va dando los medios para que nosotros podamos llegar a los demás hermanos. Así que el trabajo tiene que continuar y no desanimarse y no dejarlo, no dejar de insistir en el trabajo de uno, de convocar y enseñar. Gracias, Félix. Adelante, Benjamín. Buenas noches. Bueno, el hermano anterior, estoy de acuerdo con él. Casi en todo, inclusive que la obra no es nuestra. En Mateo 13:23 la palabra de Dios nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 100, a 100, a 70 y a 30. No es obra nuestra, mis queridos hermanos, porque si alguien ha cometido errores, soy yo. Pero la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, me da la gran alegría, la gran bendición, de que a pesar de mis errores y el corto tiempo que llevo que siento la presencia de Dios en mi vida, todos los días me muestra resultados y me sorprende. Más aún en el grupo Sembrador, a pesar de la distancia en que estoy hoy de nuevo los visité y las charlas personales que tengo con mis alumnos me da la gran fuerza y motivación para seguir trabajando. No está totalmente claro que no depende de nosotros. ¿Por qué? Reitero, porque he cometido los errores garrafales, pero siempre queda uno, dos, y siempre el Señor está orando en ellos cuando se utiliza el evangelio. Gracias. Cuando hay intervención humana, el resultado es equivocado. Gracias, Benjamín. Excelente. Álvaro. Yo diría porque no me he atrevido a predicar la palabra de Dios. Creo que la única respuesta que puedo dar en estos momentos, después de 3 años casi con Academia Cristo, es porque no me he atrevido a predicar la palabra de Dios. Muy bien. Camilo. A mí me pasó algo que al principio uno, como dice el hermano Álvaro, uno al principio tiene miedo. Uno es humano y uno se da cuenta que todo no es la teología de la gloria, sino la teología de Cristo, en el sentido de que no sabía oler a mi rebaño, no los escuchaba, y a medida que pasaba el tiempo con mi consejero, con mis amigos pastores, ellos me fueron enseñando eso, a que primero esto no es una carrera, no es una competencia. Segundo, que tengo que olerlos, oler a mi rebaño, conocerlos. Me ha servido mucho las guías, por ejemplo, de Academia Cristo, mayordomía, conocer los dones de mis hermanos, santificación. He tenido muchos problemas, pero siempre creo que eso es obra del Espíritu Santo en todo. Al principio me faltaba la hermenéutica, poderme comunicar, la sencillez de comunicarme, utilizar las 4C. Hay un resto de combinaciones, pero al principio me pasaba lo de Álvaro, miedo.
miedo a equivocarme, miedo a enseñar mal la palabra, miedo a creer que no tenía conocimiento. Pero me he dado cuenta que en la Biblia está todo, no necesita interpretarla yo, sino ella se interpreta sola. Y eso es lo que he aprendido en mi grupo Sembrador. Gracias. Gracias, Camilo. Viviana, adelante. Sí, yo aprendí a mirar a la persona que le voy a hablar. Mirar, escuchar, acercarme para escuchar también su necesidad, para poder hablar. Pero primero mirar, ver su cara, por supuesto gente que conozco, que es dentro del barrio, ver su cara, ver sus ojos, ver cómo está, de ánimo, preocuparme por sus problemas, visitarla. Y cuando me aceptan la visita, ahí hablar, ahí presentarle al Señor. No vienen porque tienen temor al compromiso, pero yo las visito. Voy una vez por semana, les mando un mensaje, las vuelvo a invitar, no vienen, vuelvo. Fijas tengo 2, porque 2 se me enfermaron. No pueden venir, pero estamos vía chat. Pero aparte de la gente que yo puedo hablar, yo las miro. ¿A dónde está la necesidad del Salvador? Porque hay gente que está bien y piensa que no necesita el Salvador. Y escuchan por compromiso y rechazan. Pero hay gente que necesitan y no se animan a decir yo necesito. Pero tienen temor al compromiso, tienen miedo de comprometerse. Hasta que uno no les habla, no entienden que Dios hace todo, que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer, recién ahí empiezan a aflojar y a relajarse. Pero hay que tener paciencia, mucha paciencia, para poder ir predicando. Tal vez predico más de lo que tengo, más que de la gente que tengo en mis reuniones, pero no importa, el Señor hace la obra. Yo me conformo con que acepten a Jesús y se den cuenta que necesitan al Salvador. Y vuelvo y sigo buscándola. En algún momento van a querer hacer algún estudio. O tal vez no importa. Yo las semillas ya las sembré. Gracias. Ese es mi trabajo. No sé si está bien o está mal, pero siento que es la única forma que puedo trabajar en este momento. Gracias. Gracias, Viviana. Bien dicho, hermanos y hermanas en Cristo. Tengo que, con el corazón en la mano, felicitarles a ustedes por sus respuestas. El Señor está trabajando fielmente en sus corazones y su prioridad, ¿verdad? Es la palabra de Dios, como bien mencionan ustedes. El poder del Espíritu Santo hace la obra en el corazón que escucha la palabra de Dios. Ustedes, al igual que yo, somos, como dice la Biblia, vasijas de barro, que llevamos el precioso evangelio de salvación y vida eterna para los demás, ¿verdad? Quizás el ser humano tenga las mejores estrategias, quizás el ser humano tenga los mejores propósitos, tenga en mente todo, prepare absolutamente todo, pero si está usando su propia sabiduría sobre la palabra de Dios, no va a llegar a ningún lado. O si llega, va a ser para su fama, va a ser para su prestigio, va a ser para que todo el mundo lo aplauda y esas almas van a estar más vacías, más sedientas, más hambrientas que nunca antes. Entonces, felicitarles a ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, que ese ferviente anhelo de compartir lo que hizo Jesucristo acá en la tierra, compartir el evangelio, ¿verdad? Él también, quizás, imagínense usted, la propia familia no tuvo apoyo de su propia familia. Todos lo despreciaron y quizás, y estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la fortaleza espiritual está en la palabra. Con paciencia, con persistencia, ¿verdad? Con perseverancia, siempre mirando a Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, el Señor que les siga bendiciendo, ¿verdad? Y al contrario, cada
alma para el Señor es una bendición. Nos regocijamos en una alma a la vez, una alma que escuche el evangelio. En el cielo hay fiesta, hay alegría, hay fortaleza espiritual. Entonces, seguimos proclamando el evangelio y el Espíritu Santo es el que hace la obra, como lo hizo en su corazón, como lo sigue haciendo en el mío y en todos los que escuchan la palabra de Dios a través de ustedes, sembradores. Entonces, damos paso a la siguiente diapositiva con el pastor Henry. Y si recordamos la pregunta anterior, el por qué no hemos tenido éxito, es donde como sembradores caemos en la trampa del diablo y nos desesperamos. Y al desesperarnos, nos encontramos con esta pregunta. ¿Necesitamos de ayudas extras para que las personas crean en la escritura? ¿Qué respuesta tienen mis hermanos sembradores a esto? Entonces, otra vez, hablando de ayudas extras. ¿Necesitamos de estas ayudas extras para que las personas crean en las escrituras? Álvaro. No. La palabra misma se explica por sí misma. No necesitamos ayudas. El Espíritu Santo nos guía a eso y eso hasta que no entendamos que es el Espíritu Santo el que hace esa obra a través de nosotros. Pero la palabra por sí sola se explica. Veo que también Camilo ya ha levantado la mano. Lo mismo que el hermano Álvaro. Viviana. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar la palabra. La palabra tiene el poder para que llegue a los corazones con el Espíritu Santo. No necesitamos ayuda. La palabra ya es poderosa. No necesitamos. Solamente la tenemos que decir. Nada más. Benjamín. Bueno, en el aspecto de las ayudas extras, pues teniendo en cuenta en algo, la tecnología pienso que es importante, digamos, un televisor o un micrófono, dependiendo de la cantidad de personas. Pero con respecto al evangelio en el absoluto, no necesitamos absolutamente nada. Simplemente el instrumento autorizado por Dios, que es la fe. Hola. Lo escuchamos. Amén. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Disculpa. Porque si la ayuda extra es un buen televisor de un buen tamaño y un buen micrófono, pues bueno, sirve. Pero si con referencia a la palabra de Dios, no nada. Que ella se interprete. Amén. Félix. Con lo que se busca, estas ayudas extras, es formar una especie de espectáculo en el cual se quiere tener un auditorio cautivo, pero el fin de esto es posiblemente para beneficio personal propio del que está utilizando estas ayudas extras, y no es para la gloria ni para llevar el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, y no, sino con la tecnología humana, con la tecnología, con los medios que prácticamente crean un espectáculo, un acto de tipo casi circense o de Las Vegas, que van a crear una ilusión, pero no llevan el mensaje. Este tipo de ayudas extras es una herramienta que utilizan muchos para poder ganar adeptos y para poder lucrar de este espectáculo. Me parece que nosotros tenemos que seguirnos proyectando con la ayuda del Espíritu Santo
y dejar que sea Dios el que manifieste y que todo lo que nosotros hagamos sea para su gloria y para su honor, no para el honor de nosotros ni de los que están al frente de llevando un mensaje. Gracias, Félix. Y Katia escribió en el chat, necesitamos las ayudas para las personas que no saben leer, los videos son buenos, las canciones para traer y luego dar la enseñanza central del Evangelio que salva. Y sí, muy bien, hay que ver las dos caras de esta pregunta, poner en la balanza y el punto claro es que no podemos caer, así como lo escuchamos de Félix y de los otros hermanos, en ese emocionalismo, en el buscar que las personas lleguen a la iglesia buscando algunas cosas que no van a ser buenas. Por ejemplo, los eventos sociales. Nosotros podemos invitar a muchas personas buscando un evento social, pero luego, ¿cuál es el propósito de este? Si no lo vamos a dedicar para enseñar la Biblia o por qué las personas van a ir al grupo sembrador, ¿cierto? También hay que tener mucho cuidado de que ustedes se van a encontrar con personas que están acostumbrados a que les profeticen el futuro y tal vez se van a tentar o nos vamos a tentar a hacer lo mismo. O muchos que dicen hablar en lenguas y por eso otros creen. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso y no caer en la trampa del diablo. Podemos siempre usar cosas para pedagogía, que es muy diferente, ¿cierto? Podemos tener ayudas para la pedagogía, para darnos a entender, es muy diferente. Pero ¿quién hace la obra de que la persona crea? Pues es el Espíritu Santo. Nosotros dependemos 100% del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Un consejo del apóstol Pablo, inspirado por Dios. ¿Quién desea leerlo? Perdón, hermano, ¿cuál es la referencia otra vez? 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Puedo? Dale, hermano. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo clave al final, la fe esté fundada sobre qué? El poder de Dios y no la sabiduría de los hombres. Entonces, vamos a tener cuidado con esto. Y otra vez, el punto clave de esa pregunta es para que las personas crean en la escritura, no vamos a estar confiando en el poder de Dios. Y estamos siempre conectados con la palabra. Ahora vamos a aplicar esa parábola del sembrador en nosotros, luego de tener esas dos preguntas de introducción. Nixon. Gracias, hermano. Muy bien. Nuestra hermana dijo que está bloqueado el micrófono, pero yo no lo... Usted puede nomás desactivarlo. Katia, usted puede desactivarlo el micrófono sin ningún inconveniente. Bueno, entonces seguimos con la pregunta número 3. En el grupo sembrador, ¿cómo
ha vivido la semilla que cayó junto al camino? En el grupo 3, si tienen sus Biblias abiertas, en el grupo sembrador, ¿cómo ha vivido la semilla que cayó junto al camino? Como mencionó el pastor Henry, es inevitable, ¿verdad? Nosotros también hemos experimentado estas 4 tierras, ¿verdad? Terrenos donde ha caído la semilla. Y otra vez es cómo reaccionamos nosotros, cómo analizamos cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, cómo reaccionamos ante situaciones como las que escuchamos en esta parábola. Viviana tiene la mano levantada. Adelante, hermana. Con paz. Yo no me desanimo, ni tengo ansiedad, ni nada. Yo predico a Jesucristo, que es el único camino a la salvación nuestra, que Él está vivo, que todo ha hecho por nosotros, que nosotros tenemos que mirar al cielo, nada más. Predico el Evangelio de Él. Primero observo a la persona, como dije antes, veo las necesidades y los problemas que tiene y siempre no insisto, sino recomiendo que busque del Señor, que si conoce el Padre Nuestro, he regalado Biblias para que busquen porque no quieren venir a las reuniones. Pero yo sé que mi granito lo puse y no me desespero, ni me aflijo, ni me hago problema, ni me amargo, nada. Yo miro a Cristo. Él es el único que hace la obra y a su tiempo Él va a ser, si no soy yo, va a ser otra persona que tal vez le hable del Señor. Y va a ir con otras personas, mientras aprendan el verdadero evangelio. Siempre les trato de enseñar en el tiempo que me permite, porque a veces no permiten mucho que le hable uno. Pero yo no me aflijo, yo espero siempre en el Señor. El Señor ya la conoce, yo ya di la palabra, el Señor ya la conoce, Él va a hacer la obra, en el momento que Él crea que sea preciso. Gracias, Viviana. Gracias. Muchas gracias. Javi, adelante, hermano. Sí, hermano Nixon. Bueno, la primera parte dice la escritura que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando nuestro Señor Jesucristo explica, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. En el grupo Sembrador hemos vivido esto. Compartimos la palabra, muchos no la entienden, viene el enemigo y la quita. Esa es la obra de Satanás, ¿verdad? Nosotros tenemos que alinearnos a la obra del Espíritu Santo. Sabemos que Satanás va a quitar la palabra de Dios a algunas personas. Y sí lo vivimos porque vemos que viene la gente, escucha la palabra, se va ya con la palabra de Dios y después ya no vuelve a regresar. Gracias, hermano. Adelante, Félix. Sí, las dificultades que se presentan tienen variados tipos de dificultades y una de las dificultades también es de que no tienen tiempo para poder dedicarse a los estudios o a la obra o a la palabra. Entonces esa es otra forma en que las personas que no han echado raíces profundas son desarraigadas, son destruidas, se consumen, porque ellos no han hecho
dentro de sí, que se desarrolle la palabra y crezca y llegue un momento dado a dar frutos, ¿no? Entonces, esta es otra forma en que la semilla se desperdicia, la semilla se pierde. Pero de todas maneras, siempre uno tiene que tener la paciencia y la esperanza de que el Espíritu Santo con la palabra va a crear esa fuerza para que siga desarrollando dentro de estas personas. Y volvemos a lo mismo, que es la persistencia, que tenemos que persistir en nuestro mensaje y en nuestro trabajo. Gracias, Félix. Adelante, Benjamín. Amén. Marcos 4, 26, 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. No depende de nosotros, reiteramos. Inclusive aprovecho esta coyuntura para decir que las ayudas funcionan, como en nuestro caso, inclusive la tecnología y en el mío personal. Amén. Gracias, Benjamín. Adelante, Camilo. Pastor, hermanos, a mí me ha pasado lo contrario de mis hermanos. A mí me ha producido a veces un mundo de sentimientos, tristeza, rabia. Al principio estaba llevado de eso y lo que hacía era orar al Espíritu Santo para que los volviera al camino. Y sé que la fe es por el oír la palabra del Señor. Nunca darme por vencido. Me ha pasado mucho, pero oro por ellos. Oro más, cada día más por ellos, para que encuentre la luz en Jesucristo. Pero si me pongo triste, soy humano y me da tristeza. También me da rabia, pero se lo pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que lo obra todo para que los vuelva a traer el camino. Pero sí me da tristeza. Gracias, Camilo. Adelante, Álvaro. Bueno, como tal no tengo un grupo sembrador, pero he compartido la palabra todos los días con un grupo grande de amistades. Y muy pocos me han dicho que no les vuelvo a mandar el mensaje. Cuando me dicen directamente, Álvaro, no me vuelvo a mandar ese tipo de mensajes, sencillamente los excluyo del grupo y no los molesto con eso. Es decir, quien haya hecho la obra de que ellos rechacen la palabra, está hecha la obra, ya el Espíritu Santo hará con ellos lo que corresponde. Pero yo no les vuelvo a insistir, les respeto esa posición y no les vuelvo a insistir mandándoles el mensaje ni nada. Mantengo el contacto, pero no les sigo compartiendo el mensaje de la palabra. Gracias, Álvaro. Sandra Ochoa, adelante. Buenas tardes, Pastor Nixon. Bueno, yo tengo poco con mi grupo sembrador. Y sí, al igual que mis compañeros, he experimentado eso, precisamente esas personas que en cierta forma, ¿verdad? Yo les he compartido la palabra, que se han acercado a mí para platicar alguna necesidad, problemas por las que están atravesando, y les comparto y les hago ver la necesidad, ¿verdad? De tener, de conocer la palabra, de tener a Jesús en sus corazones, y sí lo aceptan y tal parece que lo entienden, que lo están asimilando, que están recibiendo la palabra. Los invito al grupo, inclusive estuvieron en 1 o 2 ocasiones, pero sucede eso que dicen mis compañeros, escuchan la palabra y tal parece que cuando ya el problema
ya se le solucionó, es como, ok, pues ya hasta luego. Lo que quería lograr o lo que la solución de mi problema, ya está todo arreglado, ya no ocupo que se me esté hablando más de Dios, más de la palabra. Eso es lo que yo he experimentado. Como le digo, tengo muy poco con el grupo, pero ya estoy viviendo eso. ¿Qué hago yo? Bueno, pues oro al Espíritu Santo, los llevo en mis oraciones y sí le pido a Dios que me, pues que reaccionen, ¿verdad? Que Dios ponga convicción en sus corazones y sepan que tienen, que hay esa necesidad, que los problemas, cierto, van y vienen, pero no reciben la palabra porque tal vez no quieren o no sé. Yo sigo teniendo paciencia, sigo persistiendo, sigo orando y sí me da tristeza a veces ver cómo siguen adelante, ¿verdad? Y luchando con sus fuerzas, con su propia sabiduría humana y como que le dicen a Dios, ahorita no te ocupo. Cuando te ocupo, pues cuando te ocupe te vuelvo a buscar y así, muy fríamente, Pastor Nixon, pero pues es de lo que se trata, ¿verdad? La parábola del sembrador. Pero lo que hago Gracias. es orar únicamente. Gracias, Sandra. Gracias, Pastor. Adelante, Juan. En el grupo sembrador, ¿cómo ha vivido la semilla que cayó junto al camino? La oyen, la escuchan, pero viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa Satanás? Desde el principio, cuando con Eva, ¿verdad? Usa a la serpiente. En estos tiempos, ¿quién usa Satanás? Por ejemplo, hemos ido a hablarle una esposa, ¿no? Ya fuimos, hablamos con la esposa, la hija, le compartimos y le escuchan la palabra y emocionados, ¿no? Sí, vamos a ir, sí, danos el estudio, pero platican con con los esposos, ¿verdad? Y no, ¿cómo vas a permitir? Y no, nosotros somos católicos, nosotros tenemos nuestra religión. Entonces es ahí donde así actúa Satanás, ¿sí? Entonces si los desanima y pues por lógica ya no quieren saber nada. Gracias, Juan. Vamos a ir con Hernán y luego pasamos al siguiente punto después de un pequeño comentario mío. Adelante, Hernán. Gracias, Pastor Nixon. Y hermanos, buenas noches para todos. Pues realmente pues, yo no tengo grupo sembrador, pero igual tengo más o menos unos 120, 130 clientes de aquí de mi negocio que les envío todos los días los devocionales. Y algunos sí me han rechazado, pero por ahí unos 4. Igual hay 2 de esos 4 que me han rechazado que me pidieron que les volviera a mandar el devocional. Pues realmente uno lo que tenemos es que, o lo que queremos hacer es orar por cada uno de ellos y las personas que nos rechazan por ese motivo, orar por ellos, porque sabemos que como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo sembró, sí las regó y Jesucristo recogió. Entonces nosotros sembramos la semillita y esperamos que el Señor haga su labor, que todo es en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Igual pues nos desanimamos, pero yo mismo me consuelo y digo, yo sé que el Señor está ahí presto para que en el momento que ellos lo necesiten, poner su mano y ellos reconozcan que realmente sin Dios no somos nada. Gracias, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. Sí, y ya para concluir esta parte, hay que tener, como ya mencionamos anteriormente, a veces mucho cuidado porque es fácil. Cuando viene la desesperación, estamos proclamando la palabra de Dios y decimos, ¿por qué no funciona esto? Voy a cambiar los métodos, la metodología, ¿verdad? Y hay muchas veces que ahí se mete la falsa doctrina, ¿verdad? Entonces voy a hablar con la gente, voy a decirles lo que quieren escuchar, ¿verdad? Así vienen a mi casa, yo les digo que Jesús les ama, que no importa cómo sean, no importa cómo vivan, que vengan aquí, hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Entonces a veces la gente,
predicadores por el gusto, por el hecho de tener más gente en sus iglesias o en sus grupos, enseñan falsa doctrina que les hace sentir bien a la gente, lo que quieren escuchar y no lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, eso es un recordatorio para nosotros, como hizo Jesús. Lo rechazaron una y otra vez, pero él siguió proclamando la palabra de Dios, yendo de aldea en aldea, de lugar en un lugar. Él decía, yo quiero que todo el mundo sepa la palabra de Dios. Mi Padre me envió a proclamar el Evangelio y eso es lo que hizo Jesucristo. Un lindo recordatorio para nosotros, compartir la palabra de Dios, como ya dijimos. Claro que va a caer en el camino. A veces el corazón del ser humano está como un tiesto, ¿verdad? En el camino. Pero el Espíritu Santo va a hacer la obra en esas personas, o de no, seguimos compartiendo la palabra de Dios y esa semilla que caiga en terreno fértil va a producir a través del Espíritu Santo la fe en esos corazones. Adelante, Pastor Henry, con la siguiente pregunta. Como sembradores llevamos la palabra de Dios y mucha de la semilla va a caer entre piedras o los pedregales. ¿Y estos quiénes son? ¿Qué nos enseña Jesús? Son aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo, y ustedes se han escuchado o se han encontrado con muchos de ellos. Sí, esta es la iglesia que buscaba, sí, este era el grupo sembrador que buscaba, era lo que yo estaba buscando, donde querer escuchar de la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice esta parábola? Llega la prueba y cae. ¿Qué experiencia quieren contarnos en cuanto a si han vivido este tipo de semilla dentro del grupo? Personas que han escuchado la palabra con gozo, pero llega la prueba, llega el problema, la circunstancia difícil y se apartan. Los queremos escuchar. Javi. Bueno, claro que sí lo hemos vivido en el grupo Sembrador. Gente viene, escucha la palabra, se va bien emocionado. Sigue viniendo, pero vienen los problemas y los afanes de la vida y lo van ahogando, ¿verdad? Y puede seguir viniendo, pero al final del camino se pasa a retirar. Lo que hay que hacer es volverle a invitar. Hay que volverle a hacer la invitación que venga a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque, pues, así yo creo que muchas personas y aún nosotros, ¿verdad? Los afanes de la vida y los problemas, hacen que nuestra fe, baje nuestra fe. Realmente lo único que puede elevar nuestra fe es la palabra de Dios. Gracias, Álvaro. Gracias, hermano. Estuve de ese lado por muchos años. Estuve de ese lado, emocionado por las prédicas de hombres, emocionado por los recursos que utilizaban en esas congregaciones, así que yo estuve de ese lado. Sí, claro, llegaba la palabra, pero las emociones me alentaban, y cuando llegaban las turbulencias decaía y me iba. Estuve de ese lado. Benjamín. Bueno, la pregunta es bien interesante. Los grupos sembradores, ¿cómo ha habido la semilla que cae en pedregales? Aquí hay algo que tener muy en cuenta, y es que la obra no es nuestra. Y cuando hay intervención humana, como decimos en Colombia, póngale la firma que surge el error. Cuando hay intervención, cuando se predica la palabra, el evangelio puro, la palabra de Dios, nuestra fe cristiana, el efecto es, nunca nos vamos a dar cuenta aquí en el corazón de cada persona, no sabe sino Dios. Pero he tenido bellas experiencias, porque a pesar del tiempo, surgen mensajes en WhatsApp: mire, yo tengo una
pregunta. Entonces esa recomendación es muy, muy personal. La recomendación para mí, en lo absoluto, la intervención humana, no. Ese es el único problema que he tenido. De pronto burlas, rechazos, o inclusive una vez tuve una voz fuerte de un pastor de una iglesia de un pueblo, agresivo, pero la respuesta fue bíblica, el Señor me iluminó. Por lo tanto, Efesios 2, versículos 8 y 9, y más se enervó, más se enojó. Simplemente me retiré. Después, con el tiempo, pues me encontró y me dijo buenos días, bueno, no pasa absolutamente nada más. La única experiencia. Gracias, Benja. Juan. En nuestros grupos, ¿verdad? Tiene que haber, y hay de todo. En este caso, pues, hay familias, ¿verdad? Que vienen, escuchan la palabra, pero llegan a su casa y empiezan a comentarle a sus familiares. Y sus familiares empiezan a hacerle bullying, burla, ¿verdad? Y dejan de venir, entonces vamos y les decimos, ¿por qué ya no van? No, pues es que ya nos empezaron a decir que somos hermanos separados y tantos sobrenombres. Entonces, yo lo que les digo, pues, anímese, miren Jesucristo, ¿qué es lo que le hicieron? ¿Ustedes quiénes son para que no los juzguen, no los critiquen? Entonces, pues los animamos y hay unos que vuelven a regresar y hay unos que ya no. Muy bien, y es muy importante nosotros llevar vidas reales. ¿Sí? Ser sembrador no significa de que vamos a ser hipócritas y querer mostrar que vivimos vidas perfectas. Todos los que estamos aquí sabemos que es tener tribulaciones, pruebas, nos hemos quedado sin empleo, hay enfermedades, hay circunstancias difíciles en la familia, y para eso Dios nos ha puesto. Entonces recuerden que una de las bendiciones que tenemos como cristianos es la empatía, entender, ponernos en los zapatos del otro. Por el solo hecho de estar aquí no quiere decir que nuestros problemas se han solucionado. Recordemos lo que dice Hechos de los Apóstoles: a causa de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. Pero va a pasar mucho eso, de que la palabra de Dios cae en estos pedregales. Y bueno, muchos no están escuchando, pero vamos a seguir orando por ellos. Disculpen, y vamos a seguir nosotros adelante. Continuemos la siguiente pregunta. Gracias, Pastor Henry. Muy bien, entonces seguimos con la quinta pregunta. En el grupo sembrador, ¿cómo ha vivido la semilla que cayó junto a espinos? Entonces voy a leer el versículo 22 que dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde creemos que nada es gratis, ¿verdad? Que tenemos que hacer algo para ganarnos, porque nada es gratis. Y esa misma filosofía aplicamos con las cosas de Dios, ¿verdad? Vivimos tan preocupados por las cosas materiales, por los problemas de la vida, que queremos resolverlos solos, que queremos, que creemos que tenemos el poder para arreglarnos solos. Y cuando hablamos de Dios, pues ahí es cuando dice, no, yo puedo hacerlo solo, yo puedo vivir solo, inclusive yo puedo ganar mi propia salvación. No necesito a Dios en esta vida, ¿verdad? Entonces, si escuchan la palabra de Dios y combinan con esa filosofía autosuficiente nuestra, pues sí va a ser más difícil escuchar a su propio interior, ese yo egoísta, que escuchar la voz sublime de Dios. Adelante, hermanos, ¿alguna experiencia en este punto, en este asunto, en esta aplicación de la parábola que Jesús nos cuenta? Viviana, adelante. La mayoría de las personas están así, por lo menos acá en la Argentina. Piensan que escuchar la palabra de Dios va a dejar que ellos progresen en algo.
o van a dejar de hacer cosas que quieren hacer, o van a dejar de... Hay una mezcla de falsas doctrinas tan grande entre el catolicismo, entre las iglesias legalistas, entre los dioses paganos que hay acá, porque hay muchos dioses paganos que van y dan ofrendas, que el gauchito Gil, que la difunta Correa, que son milagrosos, el umbandismo. Acá hay una mezcla muy grande de culturas. Y entonces es muy difícil poder predicar y que escuchen bien, pero lo primero que dicen, pero yo estoy bien, no necesito. Entonces, por eso yo decía en un principio que yo miro bien, miro la persona, qué tan necesitada está del Salvador, para que pueda el Espíritu Santo trabajar. También predico a esta gente que está así, pero es el rechazo, que están bien. Entonces, hay que seguir adelante. Yo no me puedo detener. Sigo adelante. Les hablo, les predico a Cristo crucificado, al Dios, pero bueno, sigo adelante. Esa es la experiencia que yo tengo acá. Gracias, Viviana. Sí, y compartir el Evangelio y el Espíritu Santo hace el resto. Adelante, Benjamín, y luego seguimos con Juan. Gracias. San Lucas, capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Este 7 lo voy a hacer un comentario simple. No puedo señalar a nadie. No puedo decir el grupo. No puedo decir las personas. Simplemente digo yo. Sí, he pecado. A veces me dejo ahogar. Pero el Señor siempre demuestra que está presente. Y no lo hace demostrándolo. Simplemente dice, aquí estoy. Amén. Gracias, Benjamín. Bien dicho. Juan. Pues hay hermanos, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que no puedo, no tengo tiempo para el estudio, no tengo tiempo para ir a escuchar la palabra de Dios el domingo porque por mi trabajo, ¿sí? O sea, haga lo que dice la palabra de Dios, por los afanes, el dinero, el trabajo. Preferimos más el dinero, el trabajo, que escuchar la palabra de Dios. Gracias, Juan. Adelante, Camilo. Yo siempre he pensado que lo que dice el pastor Henry es cierto. O sea, uno tiene empatía con los hermanos, pero, o sea, si yo digo que todos los seres humanos, el Espíritu Santo tiene su forma de llegar y es Él, no es uno. Uno solamente es un instrumento de Él. Pero van a llegar muchas personas que no tienen el mismo enfoque, que están buscando ese afán material, que está dominado por el diablo, como dice en Apocalipsis 14. O sea, él no pudo con Jesús. Él va a tratar con qué, con las personas creyentes en Jesucristo, y él tiene sus aliados, y vamos a tener todos los días, estamos en un campo, por eso estamos en una iglesia en campo de batalla. Estamos todos los días en una forma defensiva con la palabra del Señor, pero nosotros debemos confiar en el Espíritu Santo. Esas personas, por ejemplo, le pongo un caso, yo era de esas personas, aunque yo no buscaba la palabra del Señor ni nada, sino en el afán de la riqueza, en el afán de las preocupaciones, pero el Espíritu Santo es todopoderoso. Yo digo que yo doy la palabra sin miedo, la doy con firmeza, la doy con conocimiento, pero yo no hablo el Espíritu Santo. Hay personas que, como digo, de pronto yo no voy a sembrar, yo no voy a recoger, pero Dios sabrá por qué. Él tiene sus respuestas y Él tiene sus momentos.
Yo sigo como un caballero, como un guerrero con la palabra del Señor. Puede que me choquen, que me cierren la puerta, que me manden a otro lado, pero sigo en ese enfoque. Yo he encontrado muchos casos de mis amigos que andan con el enfoque de las riquezas, pero el buen ejemplo es cuando ellos ven el reflejo de Jesucristo. Por ejemplo, una vez le dije a un pastor, yo veo el reflejo de Jesucristo en usted. Y ¿cómo así? Sí, en forma de actuar, en la forma de ser, en ser agradecido a la salvación de Dios. Yo trato de ser lo mismo. Yo sé que soy un hombre pecador. Yo sé que mucha gente me dice, ¿usted qué? Yo soy un pecador, el único perfecto es Jesucristo. Yo lo único que yo hago es ser reflejo de Él, tener la palabra como doctrina de vida, como reflejo, y la gente se da cuenta, es la mejor forma de predicar. Cuando me dicen y me conocen, me dice usted, ¿qué le puedo decir? No, pues Jesús me llamó, el Espíritu Santo obra en mí, y todos los días sé que mi gran enemigo soy yo mismo. Segundo, mi mundo incrédulo que me rodea. Y el tercero, el diablo. ¿Sí? ¿Y cuál es mi escudo? La palabra del Señor. Pero no voy a desfallecer cuando me estrello. Y ya, si me dice no me escriba mal, escribo mal, pues bloqueeme. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias, hermano. Adelante, Julio. No, hermano, yo soy Katia. Mi esposo me ha prestado su celular. Sí, no pude entrar. Y bueno, saludos a todos. Me salvé del regaño. No sé qué pasó realmente. Primera vez que me pasa. Bueno, compartir Adelante, un hermano. poco lo que hago cada día. En realidad, no solo el domingo en mi grupo Sembrador, que está en línea en este momento, sino que también yo cuando salgo a la calle tengo varias personas conocidas y amigas, voy sembrando la palabra de Dios y realmente me he encontrado con lo mismo que yo antes decía, ¿no? No tengo tiempo. Al principio era así, no, yo no tenía tiempo, que no iba a poder por ciertas cosas. Yo misma ponía los peros, ¿no? Y realmente por eso mismo el Señor me ha hecho vivir lo mismo y yo les comparto y les digo, yo era igual, yo no tenía tiempo para Dios, ¿no? Y empiezo a compartir la palabra y empieza a trabajar la palabra también con personas nuevas, porque algunas personas se escabullen un poquito, se esconden. Es que yo creo que a veces soy un poco insistente, ¿no? Pero es porque también conmigo han sido muchas personas y ha dado fruto en mí. Y también me importan mucho esas personas, todas las personas que vienen en mi camino. Yo intento sembrar siempre la semilla y todos estos casos los he visto y los veo cada día porque conozco a nuevas personas a veces cada día o a veces veo a las mismas. Entonces, cuando estoy con las mismas, intento crecer también en ellas. Por ejemplo, con algunas ya estamos aprendiendo versículos de memoria y los mandamientos. Con otras estoy empezando recién. Y bueno, tengo varias en mi grupo de difusión, pero intento ahondar mucho más y realmente todos los casos que he visto del sembrador muy de cerca y bueno, animarles, seguir adelante, la palabra no vuelve vacía. El Señor es muy fiel con nosotros. A veces nos desanimamos, somos humanos, pero el Señor nos anima mucho con su palabra, porque nosotros no estamos solos y no es nuestro poder, es el poder de la palabra de Dios la que trabaja. Gracias, Gracias. Katy. Gracias, muchas gracias. Excelente, entonces ya para continuar al siguiente punto. Sí, y me encanta lo que mencionan ustedes, empezando por uno mismo, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos a nuestra propia vida la palabra de Dios, todos los frutos de nuestra fe serán en base en gratitud a lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho por nosotros. Compartir la palabra de Dios con otros es un bendito privilegio
pero al mismo tiempo tenemos retos, tenemos responsabilidades, ¿verdad? Que servir al Señor. Y todo lo hacemos al fin del día para la honra y la gloria de Dios. Vamos a seguir con el siguiente punto. Adelante, Pastor Henry. Ahí, creo que dejaron la mano levantada. Y muchas gracias y perdone cuando uno se ahoga con su propia saliva, ya es sinónimo de vejez, ¿cierto? Ya estamos viejos. Muy bien, y pues hemos estado muy felices escuchando sus vivencias con la parábola y lo que queremos es recordarles que todo lo que vivimos en nuestros grupos, pues las respuestas lo vamos a encontrar en la Escritura. Por eso, cada vez que ustedes piensen de alguien que estuvo en el grupo y se fue, o que de un momento a otro ha rechazado, pues vayan a la parábola de la semilla del sembrador, que van a encontrar la respuesta. Eso también va para nosotros, de las personas que vienen y van. Y el secreto que Jesús nos da para enseñar y abonar una buena tierra, pues hemos escuchado muchas cosas muy positivas esta noche y ustedes han recibido una preparación de alta calidad. Cuando estamos estudiando, viendo lo que enseñan en otros lugares y sobre todo viendo cómo usan la palabra de Dios, pues yo de verdad estoy muy contento con todo lo que está pasando con Academia Cristo, con cada uno de ustedes, porque el trabajar hombro a hombro con ustedes es un resultado de esto, de cómo la semilla cayó en buena tierra. Cuando estamos pensando en esto, yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque el Espíritu Santo ha hecho cosas grandes y esto no tiene precios, no tiene valor. Y por eso los animamos para que sigamos abonando la tierra de los demás. Acuérdense de la ley y el evangelio. Todos los cursos hemos visto la ley y el evangelio, cómo aplicar la ley y el evangelio en nuestras vidas y abriendo la escritura. Cada vez que abrimos la escritura, pues vamos a enseñarle a otros la necesidad de estar escuchando lo que Cristo hizo por nosotros. Recuerden las marcas de la iglesia. Ustedes han estudiado acerca de los sacramentos, usar los sacramentos, los medios de gracia. Es así como podemos abonar una buena tierra. Es estar alrededor del evangelio, del bautismo, de la Santa Cena. Tener historias bíblicas constantemente. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos bien. Y por eso queremos compartir al final de esta clase 4 consejos para ustedes. El primer consejo que queremos compartir es que vamos a sembrar siempre con alegría, ir con determinación, porque la mejor y más pura semilla es la palabra de Dios. Por eso todos los cursos de Academia Cristo están centrados en la palabra de Dios. Ustedes nunca han escuchado de que, a pesar de que somos luteranos confesionales, estamos dándole énfasis a Martín Lutero. No, siempre es qué dice la Biblia, qué manda la Biblia, qué prohíbe la Biblia. Y cuando los escuchamos hablar a ustedes de esta manera, pues es todo para la gloria de Dios. El segundo consejo que queremos darles es que apliquemos las mejores estrategias para la siembra. Y esto hay que ir más a los evangelios y ver esa estrategia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estudiamos el contexto de la parábola de San Mateo, él estaba en Capernaum, estaba en su casa, había tanta gente que querían entrar y poder conversar con Jesús, pero dentro de esa gente estaba su familia, que querían ir y tal vez preguntar qué estaba pasando. ¿Qué hizo Jesús en esa estrategia? Mire que él se movió de lugar, salió de su casa y fue al mar para poder enseñar esta parábola. Es una estrategia. Y ustedes que han pasado por Discipulado 2, allá aprendemos de cosas como, por ejemplo, qué hacer cuando ya el lugar donde estamos está un 75% lleno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a ir? O vamos a buscar otros hermanos que nos ayuden.
en la predicación. Hoy nuestro misionero Mateo nos estuvo compartiendo más cosas para compartir a otros. Y todo esto siempre es pensando, bueno, ¿qué hizo Jesús? Y en los evangelios nos presenta mucho de estas circunstancias. ¿Qué hizo Jesús en esta oportunidad? El tercer consejo que tenemos para darles, y también es un consejo para nosotros. No crean que solamente es para ustedes. Ponemos esos consejos como espejo para nosotros. Esperar con paciencia. Y esa paciencia es importante mientras que la semilla va creciendo. Recuerden que lo que estamos haciendo es comunidad. ¿Qué queremos nosotros que ustedes como sembradores hagamos comunidad? Yo estuve en otra ciudad hace unos años atrás y uno cree a veces que, bueno, yo llegué como pastor, misionero, vamos a hacer esto y creemos que las personas se van a abrir de una vez. No es así, todo es un tiempo, mientras que se acuerdan el noviazgo, todos los que estamos acá, la mayoría somos casados y o si algo tiene su novia o su novio, pues recuerden que es un tiempo que nos estamos conociendo. Y yo recuerdo que yo veía algunas circunstancias y como para los 6 meses empezaron a contarme algunas circunstancias especiales para ayudar. Entonces, crear comunidad es muy importante y eso necesita de paciencia y sobre todo confiar aquí en la obra del Espíritu Santo. Y el último consejo que tenemos, que nos enseña la misma palabra de Dios, vamos a prepararnos para la cosecha y esas bendiciones de Dios en la vida del ministerio a ustedes como sembradores lo vamos a ver y lo estamos viendo y cada vez que estamos orando por ustedes vemos esa bendición. Entonces, mis hermanos, queremos animarlos de que sigamos firmes y adelante, de que sigamos conectados con la palabra de Dios y siempre sembrando esta semilla. Ser sembradores es una bendición que viene desde el cielo. Amén. Vamos a terminar nuestra charla esta noche con oración, nuestro hermano Nixon, pero antes de eso, Ovidio levantó la mano. Damos palabra a Ovidio, ¿cómo no, papá? Sí, la verdad que cuando se habla de la preparación, me recuerda a mi campo, que es la agronomía. Cuando preparamos un terreno, dice, creamos condiciones favorables para el cultivo y desfavorables para sus enemigos. Entonces, cuando tenemos una excelente preparación, la semilla, solo que haya una adversidad, una sequía, si no tenemos un sistema de riego, esa semilla no va a germinar. Entonces, cuando dice prepararnos para la cosecha, es porque hemos hecho un buen trabajo preparando ese terreno y ahí es donde tenemos que trabajar duro para hacer conciencia en la gente y llevar la palabra para que todos la acepten y la tomen y se arrasguen a ella para que la palabra dé frutos al final. Porque al final de la siembra y la preparación viene la cosecha y una excelente cosecha. Así es de que a cosechar todos a partir de hoy. Gracias, hermano. Pastor Nixon, tienes, hermano, la palabra para la oración y despedir. Gracias, Pastor Henry. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Cómo no terminar esta charla con una oración de acción de gracias por cada uno de ustedes. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos das de compartir con otros tu palabra. Señor, recordamos tu promesa que dijiste que no vamos a estar solos, que tú estás con nosotros. Señor, tú nos equipas a través de tu palabra con el poder del Espíritu Santo para que llevemos el Evangelio a otras personas que están muriéndose, Señor, que sus almas están secas, que sus almas están hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre amado, por cada uno de nosotros, Señor, que nos has equipado para que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, para que cada día cuando ellos proclamen tu palabra, Señor, miren la cruz. Ahí está el consuelo. Ahí pagó Jesucristo todo lo que nuestras
penas, nuestras culpas, nuestras angustias, nuestros pecados, nuestras desconfianzas, nuestras inseguridades, Señor. Te damos gracias por todo eso. Y nos regocijamos, Señor, en la cosecha, Señor, que ya has puesto frente a nosotros. Bendice a cada uno de los estudiantes, de los maestros, de los docentes de Academia Cristo, para que todos como un equipo, como hermanos y hermanas en la fe, sigamos valientemente proclamando tu palabra, Señor, para que otros también conozcan, para que otros también se deleiten en la única y perfecta historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que entregó su vida para librarnos de todos nuestros pecados y con su preciosa sangre nos lavó de todas nuestras iniquidades y con su gloriosa resurrección nos declaró justos e inocentes ante su Padre Celestial. Padre amado, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por esta hermandad, te damos gracias por esta familia, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es nuestra vida, tu palabra es nuestra fortaleza espiritual y la certeza eterna de nuestra salvación. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Gracias a todos los que participaron activamente. Muchas gracias. Henry, a todos. Y un gusto Buenas noches, pastor. Conocerlos a muchos de ustedes. Algunos de ustedes ya los conocía, pero es la primera vez que estamos haciendo esto y estoy muy feliz de poder hacer esto. Muchas gracias, Pastor Nixon. Muchísimas gracias por esta Muchas clase. gracias para Fue todos y muy bendiciones. edificante. Buenas noches. Muchas gracias, Pastor Henry. Saludos, pastores, un Hermano gusto. Nixon. Desde Honduras, saludos a todos y a los hermanos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Buenas noches, que descansen bien. Igualmente, cuídense mucho. Igualmente. Nixon, Ovidio, que Dios los bendiga a todos. Amén, amén, hermano Camilo, un gusto. Saludos a todos. Saludos, que Dios los bendiga. Saludos, mi hermano Ovidio. Amén. Cuídense mucho. Entonces, cuando ya se procese el video de YouTube, les voy a mandar la grabación para que tengan en sus archivos también. Gracias.